Amigos, bienvenidos a Hay que decirlo con Jorge Incerni. En estos días, donde quiera que vamos, no importa dónde sea, nos encontramos con nuestros amigos, hermanos, familiares, compañeros de trabajo, las personas en la calle. Todo el mundo está hablando del chikungunya. Lo tengo escrito porque mi hija Mariana se va a reír y me dice, papi, para que lo pronuncies correctamente. Digo, bueno, que es un nombre africano ahí que yo no lo entiendo bien, pero ahí estamos. Complacida Mariana. Para ese tema de hoy vamos a tener a dos doctores que nos van a estar hablando de distintas maneras de tratar. Ya una vez tienes la enfermedad, ya eso no hay manera, el virus ya no hay manera de evitarlo. Y de hecho, estuve leyendo en estos días, y los doctores me podrán corregir, que una vez te da, los efectos pueden durar un periodo de 3 años. No te vuelvo a repetir, pero los efectos de esa primera vez se te pueden estar repitiendo por los próximos 3 años. Sabemos que se te hinchan las articulaciones, las personas no pueden caminar, un dolor fuertísimo, es algo bien grave. Y nos dicen el Departamento de Salud que le va a dar a todo el mundo en Puerto Rico. Así que yo creo que tenemos que estar preparados de una manera u otra y hay distintas alternativas. Todos los días leemos nuevas recetas que salen, usted la ve en Facebook, la ve en los periódicos, remedios caseros. Algunas personas pues reclaman que los han ayudado, otros dicen que no. Yo conozco ambos casos, pero vamos a verlo de un punto de vista científico con un doctor para comenzar, con el doctor Osvaldo Font. Bienvenido, doctor. Bienvenido, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Esto está quejando a todo el mundo y eventualmente, como dice el Departamento de Salud, pues todo el mundo en Puerto Rico va a tener eso. Esperamos que no, ¿verdad? Pero parece que sí, que en esa dirección vamos. Yo veo, leo que si el malagueta, que si el mango, remedios distintos, juntarte, que si lo único que te puedes tomar es una Panadol, etcétera. Del punto de vista médico, ¿cuál es su experiencia con esta enfermedad? Vamos a llamarla así. Uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico es que no se ha informado correctamente cuál es la fisiopatología y el efecto neurofisiológico del virus en el cuerpo. Una vez el mosquito pica, ese veneno o ese virus, lo primero que va a atacar es el sistema nervioso central periférico autónomo. Entonces, si el sistema nervioso central periférico autónomo se afecta, esto entonces va a provocar que todos los aparatos y sistemas que dependen de ese sistema nervioso central periférico autónomo también se afecten. Yo lo voy a explicar de una forma, como dirías tú, en arroz de habichuela, claro, sí, para que nos puedan entender. Mire, esto es bien sencillo. Una vez el mosquito pica, tenemos aquí el cerebro. Este es el cerebro que por medio de intercambios bioquímicos produce corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica es como la corriente eléctrica que tenemos en las casas. Pasa por esta troncal principal que se llama la médula espinal, y ya los alemanes en el centro de investigación más grande del mundo, en Heidelberg, Alemania, demostraron que por aquí corren 120 a 130 voltios de corriente, más corriente que lo que hay en su casa. En su caso corren de 100 a 110 voltios nada más. De ahí sale toda esa cablería eléctrica que usted puede ver acá, en esta área. Y esa cablería eléctrica lleva corriente eléctrica a todos los aparatos y sistemas que nosotros tenemos. Por eso vemos, hablamos, respiramos, por eso funciona el corazón, el vaso, el páncreas, el hígado, los riñones. Podemos, funcionan las manos, etc. Pero si ustedes ven, tenemos aquí también una cadena ganglionar que si usted la ve de cerca se parece a la caja de fusibles que usted tiene en su casa. Estos cables amarillos que están aquí son cables positivos, nosotros le llamamos el sistema simpático. Estos verdes son negativos, le llamamos el sistema parasimpático. Todo aparato eléctrico tiene un ciclo eléctrico, correcto, entra positivo, sale negativo. Eso es así. En el ser humano pasa exactamente lo mismo, simpático, parasimpático. Cuando el virus toca la parte neurofisiológica, el sistema nervioso central, todo lo que depende de ese nervio se va a afectar. ¿Por qué? Porque inmediatamente crea un bloqueo en la parte parasimpática, no en la simpática, no en la positiva, sino en la negativa. Creando entonces que haya un bloqueo. Ese bloqueo crea una resistencia. Esa resistencia tiende a irritar el nervio o los nervios que hay en esa área, provocando un proceso inflamatorio en toda la zona, creando también a su vez que haya una disminución en la cantidad de corriente eléctrica
que va hacia los órganos o las extremidades o las áreas musculares o las articulaciones, las áreas linfáticas o las áreas inmunológicas, a los cuales esos nervios son responsables de estimular. ¿Qué te dice el paciente cuando llega a tu oficina? ¿Cómo te llega? Te llega con las manos hinchadas, doblado, por eso se llama chikungunya, doblado, las rodillas hinchadas, las caderas hinchadas, la espalda sumamente hinchada. Entonces, como es corriente eléctrica y hay una resistencia, es como la hornilla eléctrica de una casa. La hornilla eléctrica, mientras está apagada, realmente está prendida porque hace un ciclo eléctrico con la caja de fusible, ¿correcto? En el momento que usted la prende, usted crea un bloqueo. Ese bloqueo crea una resistencia y esa resistencia pasa a la hornilla en forma de calor. En el ser humano pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tan pronto comienza ese sistema nervioso central periférico autónomo a degenerarse por el efecto del veneno del virus, ¿ok? Ataca la parte superior y entonces la corriente eléctrica, al encontrarse con ese primer bloqueo, parte de la corriente regresa al cerebro en feedback, aumentando la cantidad de corriente a nivel intracraneal. Y eso puede producir varias cosas. Puede producir dolores de cabeza, que da dolor de cabeza, sí. Puede producir migraña, puede producir mareos, vértigo, depresión, ansiedad, confusión, cansancio generalizado, problemas visuales, problemas paranasales, problemas en los oídos, en la garganta, en la tiroides. Puede aumentar como disminuir la presión arterial, puede crearle problemas de insomnio, puede crearle problemas de que se le olviden las cosas con facilidad sin tener que padecer de Alzheimer. Puede crear problemas de falta de concentración, bipolaridad, ataques de pánico, y algunas personas desarrollan ataques epilépticos y o movimientos involuntarios sin ser epilépticos. Cuando se unen con la región del cuello, que la paciente llega con una presión, con un dolor que casi no puede mover el cuello, puede producir dolor o presión, ardor o pesadez en la parte posterior del cuello, con posible pesadez o cansancio, dolor o ardor en los hombros, con posible cansancio, fatiga, debilidad, adormecimiento, pérdida de fuerza, problemas vasculares, sensación de corriente en las extremidades superiores, con posibles dolores en los hombros, en los codos, en las muñecas. Es ahí donde a veces, cuando hablo con algunos compañeros médicos que les explico sobre el síndrome del túnel carpal, los pacientes que llegan a mi oficina, no ha habido que operarlos. ¿Por qué? Porque la raíz del problema se encuentra a nivel de la vértebra 5 y la vértebra 6, que se encuentra el ganglio estrellado, que es el que se bloquea, y al desbloquear lo que se vuelve a crear el ciclo eléctrico, desaparece el síndrome del túnel carpal. También cuando se crean problemas de lo que se llama Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome, que supuestamente eso no se curaba, pero en nuestra oficina se están curando. Los pacientes que vienen con problemas de migraña, se rehabilita toda esta zona y desaparece la migraña. Pero ¿qué pasa? Cuando se une con esta área que está aquí, a nivel torácico, ¿qué te dicen los pacientes? No puedo respirar, me duele el pecho. Y mira lo que pasa. Si usted nota estos 6 circuitos que están aquí, ellos se unen para formar este cable positivo que lleva corriente simultánea al corazón y al pulmón, y del pulmón al corazón sale un cable negativo o parasimpático que va al cerebro para mantener el ciclo cardiorrespiratorio. Cuando uno de esos ganglios se afecta, inmediatamente comienzan a haber problemas cardiorrespiratorios. Pero mire qué interesante. Si nosotros volvemos acá a esta figura que está aquí, vemos que este mismo nervio que entra del cuello al corazón son los mismos nervios que van ¿hacia dónde? Hacia los brazos. Por eso, cuando una persona le da dolor de pecho o le da un ataque al corazón, ¿qué le pasa al brazo izquierdo? Se le cae. Y es porque este circuito que está aquí, que se llama ganglio estrellado, recibe una sobrecarga eléctrica. Y cuando usted sobrecarga un receptáculo en su casa, ¿qué pasa al breaker? Se cae, se tumba, ¿verdad? Lo mismo pasa con el ser humano. Pero mire, seguimos la lesión del sistema nervioso central. Cuando se afecta esta área que está aquí, este circuito que está aquí, que nosotros le llamamos el ganglio celíaco, que es el que lleva corriente a las vísceras huecas y a las vísceras sólidas, comienza a crear una disminución en la cantidad de corriente eléctrica que va a esas vísceras, provocando, número 1, que el paciente comienza a sentir acidez. ¿Por qué? Porque el estímulo eléctrico del estómago, que es el de vaciamiento, la peristalsis, para mandar el contenido del estómago al intestino delgado, al estar limitado, en vez de estar vaciando, se queda limitado, provoca que lo que está en el intestino delgado regrese al estómago,
aumentando la acidez, creando un aumento en la acidez estomacal, paralizando un circuito que tenemos aquí que se llama un esfínter, que se llama el cardiac, y ese esfínter se queda abierto y usted siente ese buche de acidez. ¿Por qué? Porque se paraliza esa área. Pero vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa, amigo. No es una clase de ingeniería. No estamos hablando de electricidad normal. Es la electricidad que tenemos en el cuerpo. De hecho, doctor, después que regresemos a la pausa, quiero para los amigos que nos expliques ese concepto de la electricidad, porque sé que habrá muchas personas diciendo, pero ven acá, tanta corriente tenemos nosotros. Así es. Que nos explique eso para que puedan entender aún más claro lo que está explicando. Amigos, regresamos con ustedes después de esta pequeña pausa.